Para artistas apasionados y auténticos, escucha la lista de reproducción Euphoria High. Claro, en la casa, we out here con Euphoria. For my sound, very in the Dominican culture. Viviendo en Jersey, you have lots of sound of la bachata, merengue, dembow. Me inspiró de mi cultura. Vitamin Water nació en New York porque los New Yorkers querían más flavor. Deseábamos Vitamin Water, un drink para el vibrante music scene de la ciudad. Ver a nuestro favorite DJ y actuar en Brooklyn at 3 in the morning. Vitamin Water, bebe Vitamin Water. Es de New York. ¿Tú has recibido rechazo en tu vida así como importante? Muchísimos, pues, weón. ¿Te acuerdas de alguno? Rechazo amoroso yo tengo miles cuando cabros chicos. Ah, sí, bueno, obvio. Eso es obvio. Voy a verte nomás. ¿Cómo no te van a rechazar? No, sí, me han rechazado muchas veces. Pues. Me acuerdo cuando traté de entrar al colegio en tercero medio, al cual yo salí y egresé, mi querido colegio San Luis. Les mando un abrazo a todos los sanluisinos, a todos los All Lions. No quedé, estudié un montón, man, y no quedé. Yo venía de otro colegio un poquito inferior y no quedé, y movimos cielo, mar y tierra, loco. Yo creo que esa es la primera vez que lloré, así como de verdad. Porque muchos amigos míos estaban en ese colegio y yo quería estar con ellos y no quedé. Y movimos cielo, mar y tierra con los curas, hablábamos y todo, y finalmente entré y después fui un muy buen alumno y qué sé yo. Y yo era como bien Mateo, tenía súper buenas notas, entonces todos como que les pareció muy raro. Y mi hermano, que es un gallo muy inteligente pero que no era muy bueno para el estudio, también entró al colegio, dio el examen y entró perfecto. Le fue excelente, güey, y todo. Y yo dando la tanda como siempre. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Hoy nos vamos a dar el lujo de rechazar a todos y a todos. Grandes rechazos de la historia de la literatura. Es muy entretenido este tema porque también cumple una función motivacional de decir: no importa si te dicen que no, si te gusta escribir, si te gusta pintar, si te gusta hacer alguna actividad, da lo mismo si eres malo, hazlo igual, hazlo por gusto. Y en algún momento, si te dicen que no, vos dale. Sí. Eso. Bueno, está súper de moda este tema también en las redes sociales, estas historias como de resiliencia, y te hablan de que Michael Jordan no quedó en el equipo colegial, ¿cachai? Y se motivó, bueno, y al año siguiente la rompió. Y un montón de gente que fracasó en sus primeros intentos. Y eso precisamente es lo que los hace ser fuertes y lograr sus metas después. Sin fracaso no hay éxito. Justamente, sí, hay forzarse y hacer la disciplina y no es más. Sí, bueno, mucha gente habla de que el opuesto al éxito es el no intentarlo, es la ausencia de opciones. El fracaso es el camino, un camino al éxito. Buena analogía, buena reseña. Bueno, dentro de los grandes rechazos célebres hay muchos rechazos, y uno dice, bueno, pero ¿cómo tanto gallos muy famosos fueron rechazados? Por ejemplo, J.K. Rowling con Harry Potter. Ella escribe Harry Potter, estaba sin empleo, estaba criando una hija como madre soltera, tenía muy poca lucas, recursos mínimos. Escribe el primer libro, se lo manda a 2 editoriales y todas le dicen no, que es demasiado largo, novela infantil no existía, lo hablamos en el capítulo de Harry Potter. Sí. Era un género que no se publicaba, pero no era un negocio, nadie le veía mucho futuro a ese negocio. Y termina siendo aceptado por una editorial pequeña que se llama Bloomsbury, porque la hija del editor leyó el primer capítulo y le encantó. Y la hija le dice: quiero leer más qué pasa con esta historia. Y ahí el gallo dice: ya, ¿sabéis qué? Lo vamos a publicar. Y la Rowling, confiando en su trabajo, le dice: ojo, pero estos son 7 libros. Y son 7 libros. Y ellos le dicen: ya, ok. Y ahí van. Pero le habían dicho incluso que se buscara un trabajo de verdad, porque los libros infantiles raramente generaban ganancias. Sí. El éxito en este caso fue inmediato. Es una de las mujeres más millonarias de Inglaterra, del mundo. Cambió la literatura juvenil y infantil. Películas, millonaria, una franquicia. Sí. El parque en Universal en Estados Unidos es maravilloso. Cambió el mundo. Sí. Y le habían rechazado 12 editoriales. Pero me da risa cuando le dicen: yo soy escritora. No, busques un trabajo de verdad. Es con nosotros. ¿Qué es lo que hace usted? No, solo hace un podcast. Búsquense un trabajo, ¿verdad? Bueno, si en una cara de la moneda está J.K. Rowling, la otra cara del gallo hiper famoso de Stephen King. En nuestro capítulo de Stephen King lo comentamos esto. Este güey tenía un clavo de los rechazos. El güey clavó un clavo de esos grandotes, no sé cuántas pulgadas son, pum, en la pared. Y ahí iba metiendo, enchufando, insertando todas las cartas de rechazo de sus libros. Carrie, que fue su primera con 30 veces. El güey
con la señora, con el hijo, trabajando en una lavandería infernal, que en algún momento comentamos que no había ningún relato de lavandería. Y un amigo y un auditor nos corrigió México gentilmente. nos dijo, no, sí México. hay. Sí. Desde el cartel de Juárez nos corrigió. Muy bien. No, fue rechazada 30 veces Carrie. King se aburrió, la tiró a la basura tras los últimos rechazos que tenía. Y su esposa Tabitha, que también es escritora, aunque no le conocemos nada que haya escrito, weón, pero siempre aparece en la solapa del libro que ella también es escritora. Rescató las páginas, rescató el manuscrito y le dijo, oye, ¿sabes qué, Stephen? Tenéis que seguir con esta cuestión, weón, porque vos tenés talento. Ella creyó en él. Finalmente encontró un editor que le ofreció $2.500, que debe haber sido una fortuna para él, weón, y él quería que lo publicara. Claro. Oye, y para comprar los derechos de bolsillo, ¿cachai? Ni siquiera tapadura, weón, no vais para tapadura, es solo bolsillo. Y se vendieron tan bien que ganó $200.000 con la venta de bolsillo. Después pasaron a tapa dura y después el gallo se convirtió en el... Carrie se convirtió en su primer éxito y él se convirtió, weón, en el escritor que todos conocemos hoy día. Carrie se llevó al cine por Brian De Palma. Tremenda película. Y lo catapultó al estrellato. La esposa, cuando le recoge el libro a la basura y lo lee, le dice: tú interpretaste lo que siente una niña adolescente que está creciendo, el bullying, el miedo, el temor, los cambios de hormonales, todo. ¿Cómo lo hiciste? Esto tiene que leerse. Sí, alguien tiene que saber. Sí, no. Pero bueno, la señora por lo menos lo creyó en él, pues, bueno. Copuchenta la vieja a recoger de la basura, sí. Y bien pelotudo él de no habérselo pasado antes. ¿De no haberse lo pasado por dónde? El libro. Ah, el libro. ¿A ella? Sí. No, yo creo que ya lo había leído, si Juan está deprimido nomás. Bueno. Aparte que bueno, era como macabro, dijo, todo esto va a salir mal. Bueno. Oye, bueno, me encanta a mí porque la gente no piensa que a Borges lo pueden haber rechazado. Y si lo rechazaron no se dio cuenta porque era ciego. No vio el rechazo. Sí. Hay una pregunta que preferís salir con un ciego o con un sordo. Eso está en Seinfeld, ¿no? Seinfeld, sí. Y Seinfeld dice, yo prefiero salir con un sordo porque un ciego sería muy desordenado y no podría recoger todas las migas de su casa. Las migas de la comida. Y otro weón dice, no, yo prefería salir con un ciego porque no se daría cuenta de que yo soy muy poco para ella. Bueno, a Borges lo rechazaron, pero en las traducciones, para traducción, porque hay cosas que son en realidad totalmente intraducibles. Sí. Entre la academia de Borges, weón, y el lunfardo y los cuchilleros y la cuestión, es muy difícil de traducir. Pero le dijeron, tu obra es totalmente intraducible. Incompetente. Mira, Jorge Luis. Bueno, Margaret Mitchell, que es la autora de Lo que el viento se llevó, 10 años trabajó en su novela. La criticaban, los amigos, siempre los escritores tienen un grupo de personas de confianza que leen las cosas, se comparten los textos y son las primeras críticas para ir testeando cómo está el texto. Esas personas de Margaret Mitchell, sus amigos y sus familiares, le dijeron, tu historia es muy ambiciosa para tener éxito. O sea, ese era el nivel de confianza y que incluso lo pensó en abandonar. Pero el editor de Macmillan, Harold Latham, le dice, no, sabéis que esta está buena, mándala. Y la novela se publica el 36, éxito inmediato, millones de copias, premio Pulitzer, la película al cine aclamadísima, ícono de la cultura popular. Y después se publicó una segunda parte muchos años después. Sí. Pero muchos años después, o sea, un libro realmente, es lo único que escribió ella además. O sea, sí, lo que se conoce... Como famoso, así. Sí. Pero también, o sea, imagínate, un libro como Lo que el viento se llevó también fue rechazado. O sea, cuando uno piensa en los rechazos, tiene que pensar en que estos libros no existirían si algún editor con un poquito de visión hubiera dicho, oye, ¿sabéis que acá hay algo? O si sus autores no hubieran sido tan perseverantes, porque bueno, 30 veces que te rechacen, es como para decir, ¿sabéis que yo no sirvo para escribir nomás? Po. O sea, Harry Potter, imagínate, si a 12 rechazó un montón, a lo mejor no habríamos conocido a Harry Potter, imagínate. Besame. Oye, Agatha Christie también sufrió un montón de rechazos en sus primeros manuscritos. Ella empezó a escribir relatos primero de manera como más bien lenta y difícil, le costaba escribir a ella, pero al final dio con un primer relato que seguramente tenía algunos defectos, que se llama El misterioso caso de Styles, y fue rechazada 5 veces en un periodo de 5 años. Es como, este es el año, voy a presentar la novela, y se la rechazaban. Finalmente, como comentábamos recién, un pequeño editor se arriesgó y aceptó publicarla, pero sin gran distribución. Ahí nomás, weón, como que un par de tiendas, ¿cachai? No estaba mucho. Sin embargo, como les comentaba recién, después con el tiempo Agatha Christie fue perfeccionando su estilo y empezó a publicar, pero la primera novela tuvo 5 rechazos. Hay un programa especial que fue nuestro primer programa, que hablamos de la novela policial. Hablamos de Agatha Christie, hablamos de los personajes que ella creó, de Hércules Poirot, de Miss Marple. Tiene un montón de muerte en el Nilo, los negritos, que ya no se puede decir los negritos, pero así se llama el libro. El libro se llama Los 10 negritos. Claro que sí. Ahora se llama Los 10 afrodescendientes. Afroamericanos. ¿Tú sabes que la Margaret Mitchell murió atropellada?
No, me Un digas. taxista la mató. ¿En serio? Tuvo 5 días agonizando y un taxista, o sea, podría estar un rato más ahí, a lo mejor escribiendo, pero esa muerte accidental es más rara. Llegó al hospital, la rechazaron, no le dejaron entrar. Bueno, Samuel Beckett, que también es otro famosísimo, escribió un libro que se llama Murphy en el 1932. 42 rechazos. 42 rechazos. Y aquí el dato que es muy curioso es que se imprimieron 1500 ejemplares y se demoraron una década en venderse. En agotarse. O sea, el que lo rechazó tenía razón igual, ¿eh? Es que- Mal negocio. Sí, pero no, porque Samuel Beckett es un escritor, es un irlandés, un escritor muy raro, que tiene un estilo demasiado innovador, ¿cachai? Es difícil de leer. Está en la onda de James Joyce, está en la onda de Flann O'Brien, que son escritores que a nosotros nos gustan mucho de Irlanda, y es demasiado. Si tú te fijáis en todos los rechazos que vamos a comentar, las novelas, el estilo era como bien innovador, tan Sí, como bien adelantado sí, su po, tiempo. sí, po. Entonces, la mayoría de los rechazos se produce porque el editor míope, y a lo mejor no es muy talentoso, no es capaz de ver que esta es una novela que como de Rupturista, que va- revolucionaria, claro, ¿cachai? claro. No puede ver porque están adelantados a su época. Sí. Hay un caso como clásico que es la poderosa editorial Einaudi, que es famosa en Italia. Se mandó, así una serie de rechazos. Rechazó a Primo Levi, rechazó que acabó siendo publicada en un sello Turín, y Primo Levi después se transformó en un escritor exitosísimo. Una de la que dijo no fue Natalia Ginsburg, que es una escritora famosa también, que además conocía a Primo Levi y todo, que no fue capaz de encontrar que la temática de la obra fuera como de provecho, y la rechazó. Los mismos Einaudi, no contentos con eso, weón, también rechazaron El gato pardo de Giuseppe Tommaso di Lampedusa, que fue una novela tremenda, que además antes la había rechazado Mondadori también. Y después dijeron, ¿sabéis qué, weón? Rechacemos Doctor Chivago de Boris Pasternak porque no nos tinca. Entonces se mandaron esos 3 rechazos. Todos los libros, finalmente, como sabemos, fueron publicados y tuvieron un éxito tremendo, que la editorial que los tomó, que se llama Feltrinelli, que era una editorial chica, los salvó de la quiebra. Porque tomaron Doctor Chivago, ¿cachai? Tomaron El gato pardo. Y en el fondo se transformaron en libros clásicos, clave, weón, y la editorial Einaudi que es famosa, que fue fundamental en el siglo XX, siguen lamentándose, weón, por esos 3 rechazos. Hay una historia que es también muy curiosa de rechazo, que es la de Frank Baum, que es el autor del maravilloso Mago de Oz. Todos conocemos la película, o sea, no hay forma de que no conozca a Dorothy y a los zapatitos rojos. Que es un cuento de hadas moderno en un ambiente muy norteamericano, en Kentucky, el tornado, volver a casa y todo eso. Se publica en 1900. No hay nada como el hogar. Nada como el hogar. Sí. Se publica en 1900 y fue un éxito de venta inmediato, pero antes de eso lo habían rechazado porque el editor decía que el libro era demasiado radical. De hecho, Baum llevaba un diario que lo llamó El Registro de Fracasos, donde tenía todas las cartas de rechazo que recibía después de mandar el manuscrito. Baum después escribió, no sé, 13 libros más sobre Oz, estuvo la película musical, hay una obra de teatro, en Broadway. Ahora o sea, acaba de salir una película con la Ariana Grande, que es una Justamente. derivación de Oz. La película original con la Judy Garland, es la mamá de la Liza famosísima, Minnelli. El Camino Amarillo. Sí. ¿Tú cachai que- ¿Vamos donde el mago? Tú cachai que hay un mito, pero parece que es bien comprobable, no como el de Chucha que dais vuelta el disco y decís ¿Ya? el diablo es magnífico, sino que si tú ponís El Mago de Oz, dejáis pasar unos 5 Sí. segundos y ponís Dark Side of the Moon de Pink Floyd y están totalmente compaginadas, sí. como si el disco Pink Floyd fuera la banda sonora de la película. de la weón. película, Con los sí. temas, Es una cuestión las bien letras, loca, sí, impresionante. sí. Bueno, para que se hagan una idea de lo importante que es El Mago de Oz, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos declaró que esta obra es el cuento de hadas más grande y más querido de Estados Unidos. Sí. O sea, no solo rechazaste al Mago de Oz, sino que era flor de condoro. Sí. Donald Trump acaba de vetar esa ley. Alien Act. ¿Cachai? ¿Qué quiere decir? Alien Act. Qué terrible. Oye, bueno, George Orwell y su rebelión en la granja de los animales, en los años 40, obviamente todos conocemos el libro, es una alegoría de los regímenes totalitarios, obviamente que estaba dirigida contra Stalin y ese totalitarismo, pero fue totalmente rechazada en ese tiempo, weón, por problemática. Nadie se quería meter en el tete de publicar esa novela, porque además los Occidente estaba aliado en ese tiempo con la Unión Soviética, eran como amigui, por lo tanto publicar el libro de esta distopía de George Orwell, esta alegoría de los regímenes totalitarios, hubiera sido meterse en problemas.
Bueno, imagínate, fue rechazado por la editorial Faber, que era dirigida por T.S. Eliot, que conocía a George Orwell. Le dijo, Juan, es que no te lo podemos publicar porque va a quedar la embarrada, ¿cachai? Orwell siguió perseverando y mira, que logró publicarlo el 45, cuando se terminó la Guerra Mundial. Claro. La novela, obviamente, que fue un éxito rotundo, marcó un antes y después en la carrera de George Orwell. También sufrió rechazos por 1984. Después vamos a ver unas cartas de rechazo que hay, que son bien divertidas. En esta novela, obviamente, que todos sabemos que Orwell logró captar la naturaleza destructiva de los regímenes totalitarios, que en ese tiempo era una crítica a Stalin, y lo consolidó como uno de los escritores más importantes del siglo XX. William Golding, que es el autor del Señor de las Moscas, Puta, un qué libro buen libro, qué buena famosísimo, película. hasta en Los Simpsons ha aparecido, la película extraordinaria, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1983, en gran parte gracias a esta novela, porque es realmente una novela extraordinaria, que cuenta la historia de niños que pierden toda civilización, una isla muy oscura, muy tétrica, y es una historia muy oscura, para un mercado, ¿qué es lo que decías tú antes? En el fondo es como, ¿quién va a leer esto? No tenemos un mercado, no sabemos quién lo podría leer. Y ahí es donde las editoriales lo rechazan. 20 editoriales rechazaron al Señor de las Moscas. Imagínate. Pero es que además el libro, El Señor de las Moscas, es un libro muy especial porque es un libro para niños. Es lo que me pasó en el capítulo del Principito. Es un libro para niños, un libro para adultos. En el fondo, los protagonistas son niños, pero es una novela adulta. Se trata de unos niños que van en un viaje con adultos y los niños, hay un accidente y quedan varados en una isla. Hay un adulto que está medio moribundo que finalmente muere y quedan los niños en el fondo gobernados a sí mismos en un estado como salvaje y se empiezan a crear las jerarquías, quién está al mando, quién es el más inteligente, cómo logramos la comida, cuáles son los bandos, el más débil, weón, puta, y se empieza a crear toda esta jerarquía de mando, de organización espontánea, y es la ley del más fuerte. En la civilización habían algunos que eran los más importantes y los más fuertes. In the wild, en la naturaleza, hay otros gallos que cobran importancia, el que sabe cazar, el que tiene más fuerza, Entonces es un libro muy interesante para ver cómo nos transformamos en salvajes si no tenemos una figura de autoridad encima. Y si no te organizáis. Sí. Hay una película que hace poco, la del crucero, siempre se me olvida. Tiene mucho que ver con El Señor de las Moscas, esa película que no me acuerdo cómo se llama. Sí, una película danesa, holandesa. Sí, Woody Harrelson. una cosa así. Woody Harrelson es el capitán del barco. Sí, y que naufragan y... Triángulo de la Tristeza. Se enferman. Triángulo de la Tristeza. Claro. Naufragan y la señora que sobrevive, era un crucero de millonario, sobrevive en una isla y la señora que era la que hacía el aseo en el crucero y que todas la trataban con la punta del pie, es la más poderosa en la isla porque es la que tiene más herramientas, más conocimientos. Sabe cazar, sabe pescar, sabe cocinar. Y se aprovecha también un poco de ese poder. Bueno, Dune, que es una novela... una de las grandes novelas de la ciencia ficción junto a la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Él se demoró, Frank Herbert, muchos años en perfeccionar esta historia, en escribirla, en trabajarla, y fue rechazado por lo menos en 23 ocasiones, porque la editorial la consideraban muy complicada y otros dudaban de su viabilidad comercial, lo que hemos hablado, de que en el fondo la incapacidad de ver, de detectar, esto va a ser bueno, va a encontrar su público. Es que era una novela hippie New Age antes del hippismo y New Age. Y disfrazada de ciencia ficción, claro, con arena y con gusanos gigantes, rarísimo. Media metafísica también. Claro. Bueno, y la editorial Chilton, que esto es muy divertido, la editorial se llamaba Chilton, solo publicaba manuales de autos. Eso es genial. Manuales de automóviles. Pero dijeron, ¿sabéis que tu novela la vamos a publicar? Yo estoy seguro que en la editorial Chilton trabajaba un amigo de Frank Herbert. ¿Sabes que ya, weón? Oye, publícame esta weá. Pero creo que nosotros publicamos manuales. Weón, publícame la weá, por favor. Ya, weón, publiquemos. Pero ¿cachai que es como, no sé, es como, ¿en qué trabajáis tú? El rastro. La editorial Dato Aviso te publica esta novela. Sí. Es una cuestión rarísima. Y la rompió, y es hoy día un ícono, una tremenda novela. Pero por ejemplo, el hecho de que recién ahora, después de, no sé, 50 años, se adaptara como correspondía al cine, te habla de que había una cuestión que era muy ambigua, muy difícil de llevar a la práctica, muy difícil de entender. Sí. Ese intento de David Lynch en los 80 es muy mala la película, porque no se podía. Había que tener una imaginación muy grande. Sí. Bueno, Frank Herbert igual era bueno para las drogas y todo. La película, o sea, el libro igual es medio, no sé si lisérgico, pero tenéis que estar como medio colocado para entender todo lo que hay detrás. Las brujas, las monjas estas, todas esas. Los gusanos. ¿Cómo se llama? Las Yesirat, todas esas personas que sé. Paul Atreides. Ya. Oye, hay un caso emblemático que puta, igual uno lo entiende. De rechazar a Marcel Proust y su saga gigantesca de En busca del tiempo perdido. Recordemos que Proust es uno de estos escritores totalmente visionario que tiene una serie de libros que
que son bien, no quiero decir lateros, porque son bien profundos y son importantísimos, como el Ulises de Joyce, pero que son muy difíciles de abordar, muy difíciles de leer. Él dedica mucho tiempo a describir situaciones demasiado cotidianas, se toma mucho tiempo para eso. Su primer libro, Por el camino de Swan, fue rechazada por editores de renombre como los Gallos de Gallimard, que hablamos de Gastón Gallimard en otro capítulo. El que dirigía las ediciones Gallimard era André Guidé, que es un escritor famosísimo francés, muy importante. Rechazó el manuscrito de Proust, después se arrepintieron porque la cuestión tuvo mucho éxito y se arrepintieron tanto que terminaron haciéndole una reseña como súper elogiosa. Pero decente ellos ahí en eso. Sí, pues que pero Gallimard. Entonces lo rechazaron y este buen se fue a otra editorial, le mandó el manuscrito a Alfred Humboldt, que era el jefe literario de Ollendorff, que es otra editorial francesa, que habían publicado Guy de Maupassant, habían publicado Romain Rolland, pero Humboldt le contestó lo siguiente a Proust, que yo lo encuentro genial. Le dice: mi querido amigo, tal vez debo estar muerto del cuello para arriba, pero por más que me devano los sesos, no acierto a ver por qué alguien necesita 30 páginas para describir cuántas vueltas da usted en la cama antes de dormir. Porque Proust, recordemos que Proust escribía acostado, tenía un abrigo porque se cagaba de frío, era medio aristocrático, ¿cachai? Y bueno, hablaba como de la socialité, de todo lo que a él le pasaba en el día a día, de las famosas, el tema de las Magdalenas, que bueno, habla horas y horas de la Magdalena y de los recuerdos que le trae. Entonces, bueno, es un libro válido, y eso le contestó el editor. Es como, bueno, 30 páginas para contarme cómo te das vuelta en la cama, ¿no? Finalmente, Marcel Proust tuvo que pagar de su propio bolsillo para publicar el primer volumen. Y se publicó y fue un éxito. Y lo terminó después, los siguientes volúmenes los terminó pagando. Por el camino de Swan, el primero. Claro, los terminó pagando la editorial, ¿cachai? Es un análisis de la memoria, del tiempo, sí, de todo. Pero esa clase de libros que muchos conocen y no todos leen, porque en verdad es un libro raro. Es un libro difícil, ¿cachai? Sí. Y uno entiende a lo mejor en este caso que lo hayan rechazado. D.H. Lawrence, que es un autor también muy conocido por una novela que se llama El amante Lady Chatterley, antes de esa novela también, bueno, y durante esa novela recibió infinidad de rechazo y de indiferencia editorial. Novela cochinona, igual que cochinona. El único libro que no le rechazaron fue su primera novela, La serpiente emplumada, que la publicó Heinemann en 1911, pero 2 años después, esa misma editorial se negó a publicarle El infractor y su otro libro, Hijos y amantes. Y era medio subido de tono. Ya era medio subido de tono. Y ahí comenzó la historia de Lawrence como escritor maldito, una fama que no se pudo sacar nunca, la verdad, porque tuvo una sucesión de problemas con sus editores y con los censores. El amante de Lady Chatterley se imprimió en forma privada en Florencia en 1928, más allá de que apareció porque fue muy famosa. Recordemos que es una historia como erótica de una galla que es como bien de alcurnia, que se enamora de un gallo que era como el jardinero, algo así, y tiene como escenas bien subidas de tono, bien eróticonas. Sexuales explícitas. Claro. Pero además, no solo lo sexual era lo censurado, sino que lo además era la mujer es infiel con uno de menor jerarquía. Entonces tenía también se enamora, una cuestión social. Entonces se publicaron ediciones piratas de la amante Lady Chatterley. Entonces fue muy especial la vida de él en ese sentido. Le publicaron versiones que él no aceptó. Las primeras versiones completas en inglés aparecerían recién en 1959 1960. Imagínate, más de 30 años después, tuvo en esos países en que se publicó, le hicieron hasta juicios de inmoralidad. Pero bueno, en los 60, en los 50. Claro. Es una locura. Entonces, es una historia bien curiosa la de Lawrence con el amante Lady Chatterley, un autor que desde aquí, todos los califas del mundo lo defendemos. Lo defendemos y lo apoyamos. Sí. Oye, bueno, pasando para el otro lado, ¿cachai? La Louisa May Alcott, que escribió Mujercita, el clásico Mujercita, también recibió un montón de rechazos porque muchos de los editores de la época creían que esta historia sobre la vida doméstica y los conflictos de la juventud femenina no interesa a nadie. Que me parece que puede ser. No, pero las hermanitas, güey, los anhelos, la que está enfermita, la que le gusta el niñito, que no la pesque, qué sé yo, pero tenía su público, encontró, y Mujercitas terminó siendo un clásico porque nunca se había contado una historia como desde este punto de vista, ¿cachai? Ella misma, la pobrecita, la Louisa May, ella misma dudaba del atractivo de su historia porque, bueno, era mujer, ¿cachai? No, vivía bajo la sombra de los hombres. Pero su papá y sus amigos le dijeron: oye, sigue adelante, te va a ir bien con esta cuestión. Ella publicó finalmente su libro en 1868 y fue un éxito inmediato porque yo creo que reflejaba la visión de todo, porque además todas las hermanitas tienen distintas edades. Es como Las Vírgenes Suicidas, ¿cachai? Claro. de Jeffrey Eugenides,
pero de aquella época, por lo tanto, era como todo el mundo se podía sentir identificado con alguna de ellas, por lo menos, claro. Exacto. Y de nuevo volvemos a ver que ¿quién va a leer esto? Esa es como la duda desde el otro lado de la mesa. La contraparte, el editor te dice, ¿pero quién va a leer esto? Sí, pero tiene que ver también con un estudio de mercado, desde el punto de vista de la literatura, de decir, escribe de lo que tú quieras escribir, de lo que a ti te gusta escribir, porque seguramente en esta X de mercado, de focus group de marketing, va a haber un grupo más grande o más pequeño que se va a sentir identificado, que va a querer tu producto. O sea, es como cuando uno va a la fiesta y saca a bailar a una niña. Probablemente no le vaya a gustar a las 10, pero va a haber una que le gusta tu estilo, tu tipo y qué sé yo. Ojalá sea la misma que te gusta a ti. Eso, como la teoría del velcro. ¿Cuánto puedo aspirar a pegar entre una cosa y otra? Pero el asunto es que es muy interesante porque uno de repente, los artistas escriben o los pintores, qué sé yo, y pueden pensar, yo soy único, nadie me pesca. No, si hay gente que encontrarla, que está igual que tú, encuentra es tu comunidad. Sí, no escribas ni hagas nada, ni emprendas nada porque la gente te lo pide o porque la gente le va a gustar. No lo hagas pensando en eso. Hazlo pensando en tu propio proceso creativo, porque va a haber alguien que va a apreciar eso. Acordémonos, a propósito del capítulo de no me acuerdo si era Stevenson o Melville, cuando ya le rechazan 2 o 3 libros, o le va mal, en realidad no se lo rechazan. Melville le va mal con 2 o 3 libros, escribe uno que era un menjunje de todas las cosas que estaban de moda, sí. Aventuras, con espionaje, con no sé qué, y le va pésimo igual. Le va peor. Bueno, si hablamos de En busca del tiempo perdido de Proust, hay que hablar de James Joyce y Ulises. Por supuesto que Ulises fue rechazado repetidamente porque lo consideraban muy experimental y lo consideraban obscena. Por eso tú has sido rechazado, por la misma razón. Por las mismas razones. Me consideran demasiado experimental y demasiado obsceno. Y claro, ¿cómo no? Pues si en el fondo los lectores y los editores de esa época no estaban preparados para esta narrativa tan innovadora que tiene Ulises y James Joyce. Querían vender, pues no se podía. Es lo que hemos dicho todo el rato. Entonces tiene un montón de rechazo. Y recién en 1922, una librería, Shakespeare & Company, que está en París, que era propiedad de Sylvia Beach, ellos deciden publicar la novela. Y se enfrentó a la censura, se enfrentó a las prohibiciones y se transformó Ulises en un pilar de la literatura moderna. Y hoy se ha recordado como un maestro de narrativa y de la exploración psicológica, pero fue rechazado. Yo tuve la suerte de ir a París, fui a Shakespeare & Company a orillas del Sena, que no está en la ubicación original, pero es la misma librería, y me compré una edición de El Ulises, que es una tapa azul así muy normal, para tenerla nomás, porque juntando polvo. No la voy a leer en inglés ni en francés, así que la compré y le ponen como un timbre, así como un recuerdo en el fondo. Un souvenir. Un souvenir. Sí. Pero un souvenir el libro completo. Llamamos a la gente a no leer de verdad, sino que a solo a comprar souvenirs. Como souvenirs. Sí. Compren los libros por metro para decorar la oficina. Ahora, si van a comprar en Truman Librero, ustedes ya verán lo que hagan con el libro. Comprenlo en metro, pero en Truman Librero. Oye, bueno, otro cochinón que evidentemente que fue censurado y fue rechazado fue... ¿Y de quién le manifestamos nuestro apoyo? Vladimir Nabokov. Pero ahora lo habrían funado al pobre. No, se fue en bola. Sí. Obviamente el controvertido argumento de su novela Lolita, esta que es la relación erótica entre Humbert, que es un profesor de literatura de más de 40 años, y una niña de 12, pues bueno, ni siquiera es una niña de 18, de 17. No, una alumna de 20, no, es la niña de 12. Exacto. No, sí, pues. Obviamente que lo agarraron los editores, lo mandaron, weón, con viento fresco. Un editor ruso que lo rechazó, compatriota de Nabokov, le dice: su novela es abrumadoramente nauseabunda, incluso para un freudiano confeso. Imagínate, para un weón freudiano que es cochino por naturaleza, esta weá me da asco. Es una especie de cruce inestable entre una realidad horrorosa y una fantasía improbable que a veces se convierte en una pesadilla neurótica y salvaje. Recomiendo sepultarla bajo una piedra durante miles de años. Pero weón, me encanta que algunas cartas son tan valiosas como los libros que rechazan, porque weón, es increíble. Nabokov trabajó 5 años en Lolita, la terminó el 53, pero recién debió esperar 2 años más para verla publicada, porque nadie la quería publicar, ¿cachai? Él ya era un escritor prestigioso, como dijo, soy rockstar, soy famoso, bueno, esta weá me la van a publicar al tiro, y no fue así, ¿cachai? En Estados Unidos rechazaron el libro por considerarlo impublicable, porque además estaban en plena etapa de la casa de brujas, del senador McCarthy, sí, weón, de la moralidad, de todo este doble estándar que había en los 50 en Estados Unidos, ¿cachai? Principios de los 60. Nabokov terminó ubicando su obra con Olympia Press, que era una editorial chiquitita, una editorial parisina especializada en literatura erótica. Es como, weón, es tan cochina tu novela que te la tenemos que transmitir después de las 10 de la noche. Publicó 5.000 ejemplares en Francia y en idioma inglés.
al principio nadie la leyó. De hecho, algunos gobiernos dijeron, bueno, vamos a decomisar estos ejemplares porque son demasiado cochinos. Los turistas habían traído libros que han traído a Estados Unidos. Finalmente todos entendieron que algo nauseabundo también puede ser valioso, ¿cachai? Porque es una explicación y un análisis de la naturaleza humana. Terminó siendo un éxito fenomenal, ¿cachai? Hay una versión de cine de Kubrick, hay otra versión después con... ¿cómo se llama el actor? Se me olvidó totalmente. Una versión más moderna. Hay una inspiración con Bill Murray. Bueno. Que sale que este personaje, se volvió el nombre de la película, pero este personaje Bill Murray que va a ver como sus distintas expololas. Broken Flowers. Broken Flowers. Y ahí aparece y hay una niña que es la hija de una de las que tiene como una cuestión media lolita. Tú cachai que ahí habido también polémica con la portada. Porque antiguamente la portada salía o una niña o salía la imagen de la película que sale la niña con el chupete de dulce en la boca, que era como muy sexual. Y ahora se pone, cambió, de hecho en anagrama cambió la portada y sale como una niña mucho más como vulnerable, como haciéndole énfasis en la vulnerabilidad y el abuso más que en la cosificación, que a mí me parece que es una buena manera también de no enterrar la novela así como debajo de las piedras por 1000 años, porque como tú dices, podrá ser nauseabundo y todo eso, pero es una novela que tiene que es una buena novela en el fondo, un clásico. Ahora igual sirve para entender esa naturaleza oscura del ser humano, porque el tipo está enamorado de una galla de 12 años. El weón tiene un cable pelado, claramente. Claro. Jeremy Irons es el actor que hizo una versión en el año 97. Tiene razón. Claro, Jeremy Irons. James Mason, el de la versión de Stanley Kubrick, la versión original. Ya. 2 clásicos de la literatura infantil anglosajona para cerrar esta primera parte como de muchos famosos, porque nos vamos a enfocar en una bien especial que tiene además otros componentes. Estos últimos 2 de literatura infantil es Dr. Seuss, que es de Theodore Geisel, y que le rechazaron las 27 editoriales. Le rechazaron su personaje, su obra, y estaba a punto de abandonar cuando un amigo editor le dice, ¿sabéis qué? Yo te lo publico. Era su primer libro infantil. Yo te lo publico, y Dr. Seuss es uno de los autores infantiles más queridos, ha vendido millones de copias. En Estados Unidos este gato es como un gato con un gorro azul, ese Dr. Seuss. ¿El gato ensombrerado? El gato, pero por supuesto, es muy famoso. Tremendo, pues, bueno. Entonces Dr. Seuss es uno de los autores más famosos de literatura infantil. Justamente, por el Grinch. Tiene un parque en Disney. El Lorax también. El Lorax, justamente. Hay películas que se han hecho. Sí. Entonces estuvo a punto también de no ser publicado. También, porque era muy raro para el mercado que existía. Sí. Los libros para niños eran así como todo ahueonados, y este gallo una cuestión bien rara, bien especial. Y la otra que es muy famosa es Beatrix Potter, con el Peter Rabbit. Peter Rabbit es muy famoso y fue súper rechazado. Recordemos, ella es británica. Recordemos la anécdota, Roald Dahl también fue. Sí, hablamos de Roald Dahl. Que Roald Dahl la admiraba, la quiso ir a conocer, y así como, ya, ¿quién eres vos? Ya, chao, ándate. Ya me conociste, ándate ahora. Beatrix Potter no estaba ni ahí. Sí. Pero enfrentó un montón de rechazo porque sus historias eran demasiado simples y poco comerciales. Y ella autopublicó el cuento de Peter Rabbit en 1902, y ahí fue un exitazo y marcó el inicio de esta serie de historias infantiles que son verdaderos clásicos universales, los cuentos de Peter Rabbit. Ahora, ¿quién es autora importante que hemos dejado para el final? Porque es muy interesante analizar el rechazo, tiene mucha profundidad. Es Jane Austen. Jane Austen rechazada por todos lados, por todas las razones posibles. Todos los rechazos. Sí, además una vida como pobrecita. Vamos a adelantar un poco, pero finalmente cuando logró ser un poquito reconocida, ella tampoco quería que fuera muy conocida porque le da vergüenza, weón. Después murió muy joven. Terrible la vida de ella. La vida y la carrera de Jane Austen, que hoy día para nosotros es como tan importante, es como Kafka un poco, que es tan fundamental, weón, y él no pudo disfrutar de nada de lo que cosechó. Pasa lo mismo con Jane Austen. Ella pertenecía a lo que se le llama, que me encanta el concepto, la gentry británica, que es como la burguesía agraria. ¿Cachai? Que son todos los gallos que tienen como más o menos lucas, pero que están en el campo. Un poco como Bridgerton, esta serie de Netflix que hay. La gentry británica, ella vivía ahí con su papá, tenía un montón de hermanas, ella era la hermana mayor, y uno ve ahora las obras que son como vitales, sensatez y sentimiento, Orgullo y Prejuicio, Persuasión, ¿cachai? Emma, y no se puede imaginar que alguien haya querido rechazar todas esas obras, bueno, porque las rechazaron todas.
tuvo múltiples rechazos editoriales, le costó mucho publicar, durante mucho tiempo adoleció ya de una falta de reconocimiento tremenda, a pesar de que sus novelas hoy día son clásicos universales. Entre 1795 y 1799 comenzó a redactar sus primeras versiones de algunas novelas que luego se publicarían con los nombres que le acabo de mencionar, pero por ejemplo, Elinor y Marianne. ¿Te suena esa weá? No, porque es sentido y sensibilidad, o sensatez y sentimientos, como le llaman. Hay una novela que se llama Primeras Impresiones, que fue rechazada y que después se transformó en Orgullo y Prejuicio. ¿Cachai? Susan, que fue la abadía de Northanger, que ella después le fue cambiando los nombres. Entonces tuvo unos primeros intentos y rechazo al tiro de esta novela que se llama Susan, que posteriormente, en base a los cuadernos que ella dejó y todo, la titularon La abadía de Northanger. El primer intento de Jane Austen de publicar se remonta a 1803. Ella tenía 28 años y así como bien entusiasmada, bien ingenua también, su papá la ayudó, mandó una novela que se titulaba Susan. La cual años después sería revisada por el hermano que se quedó a cargo de los papeles de ella y que se tituló La abadía de Northanger. Sí. En esta obra era como su primer intento por escribir algo, era un poquito una parodia de estas novelas góticas que eran tan populares en esa época. En ese momento fue comprada. Le costó mucho, bueno, no la quería la novela, pero finalmente bebió tanto ella que se la compraron. El editor Benjamin Crosby y Company por 10 libras, que igual era harta plata, weón. Era harta plata, 10 libras. Y la editorial la guardó y no la publicó. Nunca la publicó. Y ella, pobrecita, en la casa decía, chucha, ¿cuándo van a publicar mi novela? Y mandaba a la gente a preguntar. Que te rechacen. Terrible, weón. Es como, vos sabés que la vamos a comprar por si acaso, porque te podemos pagar súper barato, pero la voy a tener ahí juntando polvo, weón, no la voy a publicar. Entonces, durante años, esta novela Susan quedó en manos de este gallo Crosby y la Jane Austen le mandaba cartas preguntándole por el destino de su novela y weón la ignoraba y no le contestaba. Ya como en un acto así de desesperación, ella habló con el gallo y le dijo, oye, weón, ya si no me la vaya a publicar, devuélveme los derechos, ¿cachai? Para yo poder ir a otro lado a publicarla. Y Crosby le respondió que bueno, ya, pero págame las 10 libras de vuelta. Era un montón de plata, ¿cachai? Y ella no tenía plata para poder pagar eso. Entonces tuvo que dejar lado el proyecto y dijo, bueno, no tengo las 10 libras para recuperar la novela, entonces la dejó después para cuando tuviera plata, ¿cachai? Y finalmente terminó revisando la novela, la recuperó y la terminó publicando después al final de su carrera. Ya con eso era un primer golpe así como más o menos heavy. Pero, ¿cachai? Que te la publicamos, no te la vamos a publicar, tenés que pagar lo mismo, es un secuestro literario. Pero ni siquiera queremos ganar plata con la web, págame lo mismo que te pagué y te la devuelvo. Bueno, tuvo todo esto rechazo en el camino a la publicación de Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad. Ella escribe Orgullo y Prejuicio en 1797. Al principio se llamaba First Impressions, Thomas Cadwell Jr. No. Egerton. La novela se llama primera. Sí. El Thomas Cadwell Jr. y Thomas Egerton eran como los dueños de la editorial a la cual ella envió. ¿Cachai? Ella envió el libro que se llamaba First Impressions a esta editorial Cadell, ¿cachai? Que era gobernada en el fondo por el patriarca Cadell, que ya estaba medio retirado, pero que en el fondo ejerció una influencia tremenda sobre su hijo, que era Cadell Jr., que era el buen que estaba encargado ahí y tenía un socio que era el que sabía, que era amigo del papá. Y a Cadell Jr. le gustaba la novela, bueno, y se la recomendó al papá y le dijo, oye, papá, llegó, pero el papá había publicado un par de mujeres antes que no habían tenido ningún éxito y el Juan dijo, no quiero saber nada con las mujeres. Esto es como cuando, no me acuerdo si fue el Coco Basile o Bilardo, no me acuerdo, le dicen Marcelo Sala en Boca. Y él dice, ni un chileno ha triunfado en Argentina. Exactamente. Así que no, y se fue a River. River, y triunfó. Entonces Cadell Jr. le gustó la novela, que la leyó y le encantó y le dijo al papá. Y el papá le dijo, no, yo no quiero nada con mujer y todo. Ahora tú dirigís la empresa, tú decidís, pero tú te haces responsable. Y bueno, al final le mandó una carta de rechazo a la Jane Austen. Claro, entonces ella, su novela más famosa, tuvieron múltiples rechazos igual. Y justamente ella le propone, George Austen, que era el papá, le propone un editor que sean 3 volúmenes. Sí, que ese editor era Thomas Egerton. Claro. Thomas Egerton dice, ¿sabéis qué? Es interesante esa cuestión. Oye, ¿por qué te la rechazaron? No, me la rechazaron en Cadell Jr. Ah, me la rechazó Thomas Cadell Jr. Ah, ves que esos buenos no saben. Sí, yo te la voy a publicar, ¿cachai? Y todo. Y tras años de esfuerzo, logró publicar Sentido y Sensibilidad en 1811, que era su primera novela. Sin embargo, lo hizo de manera anónima. ¿Cachai, weón? Como era como... Ella no quería aparecer, ¿cachai? Y además las mujeres no eran muy leídas ni muy respetadas. Entonces no quería que la familia de ella tuviera que dar explicaciones o incomodar a los papás.
y la firmó by a lady, por una dama. No, fue anónima la novela, weón. Tanto luchar para que al final ni siquiera nadie sepa quién es la autora. Esta publicación anónima fue necesaria para evitar el estigma que enfrentaban las mujeres escritoras de la época, y ella tampoco quería complicar a su papá, ¿cachai? Entonces empezó la carrera rechazada por partida doble y además anónima, con una invisibilidad pública que al final la obligó como a renunciar al reconocimiento de su vida, ¿cachai? Claro. Entonces cuando estaba con ese escritor, el escritor le dice, oye, Juan, está súper buena esta novela, te la publicamos, y tenía algo más por ahí, ¿cachai? ¿No? Y ella le dice, tengo una novela que se llama Primeras Impresiones, que después le termina cambiando el nombre a Orgullo y Prejuicio. Sí, po. Bueno, este éxito modesto y este anonimato, cuando publica Sentido y Sensibilidad en 1811, recibe muy buenas críticas y tiene este éxito moderado, y ahí ella sigue buscando editoriales para su otra obra. Y se publica Orgullo y Prejuicio en 1813, nuevamente bajo el seudónimo de By the Author of Sense and Sensibility. Claro, o sea, la misma que escribió. La misma anónima te está escribiendo esta otra. Sí. Y esta novela fue más popular incluso que Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio. Fue más popular que Sentido y Sensibilidad. Y ahí empezó a tener como una fama esta autora anónima, pero su nombre no era conocido. Entonces, en vida, Jane Austen tuvo un éxito muy limitado porque tenía una base de lectores creciente, recibía unas ganancias un poco modestas, pero no se le atribuyó a ella la fama y el reconocimiento que merecía por su trabajo, y no se le valoró en vida por el trabajo que había hecho, precisamente por esta cuestión de mantenerse anónima. Al final, ¿sabéis cómo empezó a ser un poquito famosa? En que ella le pidió a su familia, a sus sobrinas y todo, que no dijeran que ella es la autora, porque podía complicar al papá, porque papá. Y los buenos copuchentos de la familia empezaron a decir, no, ¿sabes que es mi tía la que escribe esta cuestión? Y ahí se empezó a hacer famosa ella recién. Ella le pegó el palo al gato finalmente en términos de lucas con Emma. Emma recaudó un montón de plata. Y antes de Emma había publicado Mansfield Park, que había tenido como una recepción más o menos nomás, que es una excelente novela, Mansfield Park, de 1814. Con Emma de 1815 tiene un montón de éxito. Pero mira, hay un segundo. 1811, Sentido y Sensibilidad. 1813, Orgullo y Prejuicio. 1814, Mansfield Park. 1815, Emma. 4 novelas tremendas, todas clásicos, todas se siguen leyendo, porque puede pasar que con el tiempo hay una que se lea menos, no, en realidad esta es la gran novela, las otras no son tan buenas. Las 4 son la raja, y tremenda escritora era, po. Sí, pues había empezado a escribir antes, había ido como acumulando manuscritos y todo, pero imagínate lo que tú mencionáis, publicar esas 4 tremendas novelas en esos 4 o 5 años, es una cuestión increíble. Entonces, con la plata que ganó, hay un tema ahí, una anécdota súper interesante, que es cuando ella publica Mansfield Park, después escucha que el príncipe regente, el príncipe de Inglaterra, le había gustado mucho, le gustaba mucho su estilo y no sabía quién era, y le pide, por favor, que para su siguiente novela, que era Emma, le dedicara la novela al príncipe regente. Claro. Y ella no quería porque no le gustaba. Ella no estaba muy de acuerdo con la monarquía, porque encontraba que el príncipe y toda su cáfila de su entourage, ¿cachai? Eran muy pillines. Y eran muy buenos para la farra, eran muy buenos para las minas, que es que weá que se mantiene hasta el día de hoy. Ella no estaba muy de acuerdo, pero al final era como fue tanta la presión que termina dedicándole Emma al príncipe regente. Entonces le va súper bien con Emma, gana un montón de plata, pero después se publica Mansfield Park de nuevo en otro formato y que no le va bien. Entonces la plata que se ganó en Emma tuvo que usarla para ir a pagarla a la otra cuestión, ¿cachai, no? Después de eso, ya ella, como ya con la mano media suelta, empezó a trabajar en La Abadía de Northanger, que era la primera novela que había hecho ella, la modificó y trabajó en Persuasión, que es como su última novela, la novela de sus últimos años. Ella nunca llegó a verlas publicadas las dos. Ambas obras fueron impresas póstumamente en 1817, después de su muerte, y por primera vez su hermano Henry Austen reveló su identidad así como a los 4 vientos, como autora. Él hizo un prefacio y ahí él hace pública que su hermana era la autora. Es la autora de todas esas novelas. En Persuasión, como que es una novela un poquito más madura, donde ella cuenta un poco su experiencia. Recordemos que ella tuvo así un montón de experiencias, trataron de casarla, weón, de pretendiente, de Mr. Darcy, todo lo que se ve en Orgullo y Prejuicio, son cosas que a ella le pasaron realmente. Ella terminó como media, no quiero decir solterona, pero no se pudo casar al final. Es que tenían este tema, además de la seguridad económica. Ellos no tenían plata, claro. Entonces los pretendientes no tenían dote. Sí, entonces al final las familias de los pretendientes decían, no te cases con esta buena porque no tienen plata, ¿cachai? No tienen nada, no conviene. Ahora, es bien interesante pensar y revisar el anonimato y el rechazo que ella recibió de su obra. Y entenderlo también como un elemento que fue
que influyó en su trabajo también. Sí. Porque no solo se retrasó el éxito de ella, este anonimato y los rechazos, sino que influyeron en su historia porque, como no era reconocida, como no tenía apoyo financiero, tenía que trabajar muy bien sus novelas, tenía que dedicarse mucho, como meterle mucha cabeza a que fueran muy buenas novelas, pero además, ella, por su talento, el anonimato le dio la libertad de poder escribir de las relaciones familiares, de la vida social de la aldea, de estas dificultades de las mujeres para encontrar seguridad económica. Entonces, si ella hubiera sido conocida, que es lo que decía, puta, no quiero cagarme a mi papá, no lo habría podido contar con esa libertad y con esa profundidad. Entonces, ese anonimato lo convirtió en una ventaja para justamente no tener esa limitante y convertir el núcleo de su estilo, esa riqueza de los conflictos humanos, de estas situaciones cotidianas y aparentemente simples, que al ser anónima la podía desarrollar. Sí, tiene dos gracias, porque en el fondo primero puedo escribir de lo que quiero, porque en realidad no me estoy ganando la vida con esto, nadie sabe quién soy, bueno, entonces escribo de lo que yo quiero. Y en segundo lugar, como tú decís, todo el rechazo, escribo de lo que sé, que volvemos a mencionar lo mismo. Escribo de lo que sé, las relaciones familiares, estas mujeres que están buscando casarse y las reuniones, weón, para conocer al hijo mayor de la otra familia y todos estos recovecos que están súper de moda, como dije yo, la serie Bridgerton, que en el fondo es no sé si es una copia, pero está muy inspirada en todo lo que lleva el tiempo. Una copia pero en el fondo ella escribe novela sobre Tinder. ¿Cachai? No sé. No, pero en el fondo, pero es que suena como burlón. No hay sexo en las novelas de Jane Austen. No, pero en el fondo, ¿cómo se está conociendo la gente hoy día? Tinder, o sea, es internet, ¿cachai? Sí. Y ella en el fondo toma esos elementos y los convierte en novela profunda que hablan de la condición humana, ¿cachai? O sea, los capítulos de Black Mirror donde hay estos gallos que se conocen, eso es muy Jane Austen también. Sí, hay una influencia ahí, ¿cachai? Es verdad. Bueno, hay también otro factor que es muy importante, que además era muy buena escritora, y especialmente porque era muy crítica y tenía un humor satírico muy divertido. Sus personajes femeninos son buenísimos, son muy buenos personajes femeninos. Son inteligentes. Son inteligentes, tienen mucho ingenio, son irónicas, son perspicaces, tenían una visión incisiva que era muy de Jane Austen. Ella también era muy así, entonces tenía una visión sobre la sociedad y los valores de su tiempo, por lo tanto, que estaba muy invisibilizado. Por eso también Jane Austen sigue siendo muy leída en clave feminista por las mujeres de hoy y por los hombres de hoy, como entender cómo esta persona, que era tan talentosa, que escribía tan buenas novelas, fue tan invisible durante tanto tiempo. Porque nació en la época equivocada. Claro. Ahora, si no hubiera nacido en esa época, no habría sido lo importante que es, pero en el fondo es como no firmaba sus novelas, bueno, porque era mal visto que una mujer firmara novelas. Claro. Pero bueno, entonces es muy posible pensar que todas estas experiencias de escritora rechazada y de invisibilidad la llevaron a explorar estos deseos y frustraciones de las mujeres en este contexto histórico y le daban a su heroína una profunda, una profundidad psicológica y emocional muy particular, muy única, y ese es un gran atributo de Jane Austen. Sí. Obviamente que hay un reconocimiento tardío, y hay también un legado. Como les comenté recién, no fue sino después de su muerte que la Jane Austen me empezó a ganar como popularidad y todo este vuelo entre feministas, ¿cachai? Como moderno también, porque hay como la forma en que ella narra es muy moderna para la época en que ella escribió. Ella fue bien como innovadora. Su sobrino James Edward Austen Leigh publicó una biografía en 1869, memorias de Jane Austen, y eso como que todos dijeron, oye, bueno, esta galla es la que escribió todos estos libros, impresionante, ayudó a despertar un interés en su obra y en su vida, y eso de ahí para adelante fue como una bola de nieve hasta nuestros tiempos, porque Jane Austen es como un long seller que se sigue leyendo totalmente. Con el tiempo Austen fue ganando más y más lectores, y como les comentaba recién, tiene esta como visión adelantada a su época, bueno, que por algo la rechazaron también. Lo que hemos hablado, todos estos casos, son gente que ¿quién te va a leer? No hay un mercado para esto. Pero está escondido, está callado y bueno, como decía Steve Jobs, hay veces que hay que darle a la gente algo que la gente ni siquiera sabe que necesita. Claro. Hay un montón de películas, obras de teatro, hay una versión de Emma con la Gwyneth Paltrow, me acuerdo, hay una versión de Orgullo y Prejuicio, actúa la Keira Knightley. La mejor versión de Orgullo y Prejuicio, en mi opinión, es una serie de la BBC que actúa Colin Firth y una actriz que se llama Jennifer L., que vos decís, esta galla es inglesa de la campiña de la weá, y es gringa. Impresionante. Hay un montón de versiones, un montón de... Hay un libro que es Orgullo y Prejuicio con zombies. Sí. Imagínate la imagen que nosotros tenemos, así como Stevenson es el escritor de la novela de piratas, todo lo que hay de piratas viene de ahí, todo lo que hay de Casa de Ballenas viene de Melville.
todo lo que hay de amor adolescente prohibido viene de Lolita, todo lo que hay de estas mujeres victorianas tratando de buscar marido y que reprimidas, ¿cachai? Pobres, que son súper inteligentes y que tienen obligadas a dejarse cortejar por un huevón que es feo y imbécil, ¿cachai? Porque eso es lo que esperan las convenciones sociales. Esta cuestión social que la presión social, todo viene de que se te está pasando la edad para tener hijos y para ser mamá y todo, que es un tema que está súper vigente hoy día. Sí. Todo eso viene de Jane Austen. Bueno, Jane Austen es una gran escritora que recibió este rechazo y por lo tanto podríamos decir que es como la autora del rechazo, porque logró, pese a eso, tener una obra universal y atemporal que se sigue leyendo, un verdadero clásico, un long seller. Ahora, es bien interesante, y con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, leer algunas de las cartas de rechazo, sí, porque hay unas que son muy divertidas, además, como sobre todo como con el diario El Lunes, uno decir, ¿cómo te equivocaste tanto en esto? ¿Cachai? Sí, pero bueno, son más los errores que los aciertos, casi, porque hay escritores que dicen, bueno, los terminaron publicando, sí, pero para ese mismo gallo, 2 hueones antes lo rechazaron. Pasar. Entonces son más los desaciertos que los aciertos. Por ejemplo, Balzac, que es autor de la piel de Zapa, no sé, un montón de libros que todos juntos... La comedia humana. Que es la comedia humana, que son miles de libros que hablan de la naturaleza humana. A Balzac le contestaron: muestra tan poca imaginación en la invención, la creación de personajes y la trama, así como en el trazado de la pasión. El lugar de Balzac en la literatura francesa no será elevado ni considerable. O sea, lo que más tiene es invención, creación de personajes, trama y pasión. Bueno, te podías equivocar tanto, loco. Ese fue Revue du Dux Mons en 1856. Sí. Bueno, por ejemplo, Émile Zola, un autor famoso, en 1867 dijo esto de Baudelaire. Sí. Dijo, en un ciclo, las historias de la literatura francesa solo mencionarán las flores del mal como una extravagante curiosidad. Mira, no se equivocó tanto porque las flores del mal son una extravagante curiosidad, pero se sigue mencionando. Pero no se mencionan solo por eso. Sí, pues. Pero bueno, dijo eso de las flores del mal. Sí, una revista británica dijo sobre Emily Brontë: en Cumbres Borrascosas, todos los defectos de Jane Eyre, que es el libro que escribió su hermana Charlotte, se ven multiplicados por 1000. Entonces te están diciendo, el libro de tu hermana era malo, el tuyo es 1000 veces más malo. El único consuelo que nos queda es que no será muy leída. La weá hasta el día de hoy es un clásico. Y Cumbres Borrascosas. Imborrable, claro. Una revista sobre libros infantiles, Children's Books, en 1865 dijo esto Lewis Carroll: creemos que todo niño verdadero podrá sentirse más desconcertado que fascinado por este relato árido y complicado. Mira, Alicia, se refiere a Alicia en el País de la Maravilla. Efectivamente es un libro raro. Es raro. Pero igual es que está bien. Pero una carta de rechazo. No te vamos a publicar esta weá por esta razón. Claro, o te estamos criticando en una reseña por esta razón. Y es como la ceguera de no entender que, bueno, ahí lo que estáis leyendo es una obra de arte, ¿cachai? Sí. Sobre Joseph Conrad, que es un escritor que a mí me encanta, que escribió La gente confidencial, Lord Jim, El corazón en las tinieblas, que también es un libro árido, cortito pero árido. Dicen, sería inútil pretender que estas novelas, Juventud y El corazón en las tinieblas, puedan llegar a ser muy leídas. O sea, El corazón de las tinieblas es la novela de la colonización del África, de las colonias. Apocalipsis Now. Claro. Bueno, hemos tenido capítulos donde hemos mencionado a Dickens en anécdotas literarias y en cosas así, y les debemos un capítulo especial porque es un autor gigantesco, pero fue muy reseñado, fue muy famoso en vida, y una revista como Saturday Review de Londres en 1858 dijo esto de Charles Dickens: no creemos en la permanencia de la reputación. Dentro de 50 años, la mayoría de sus alusiones serán difíciles de comprender y nuestros hijos se preguntarán en qué pensaban sus mayores cuando pusieron a Dickens a la cabeza de los novelistas de su época. Bueno, si hay alguien que representa la época victoriana, creó Londres, es Dickens. Y que ha permanecido en el tiempo además, porque bueno, no fue una moda nomás. Esa reseña sí que le fue chueca. Ponte tú en el New Yorker en el 36, acerca de William Faulkner, dijo sobre su novela Absalom, que es un clásico de la literatura, dice: donde se desinfla finalmente quien alguna vez fue considerado un talento considerable, aunque menor. O sea, bueno, estamos criticando esta novela, pero pasemos a criticarla. Pero además vos tampoco. Te vamos a pegar un palo a ti por si acaso, para que quede claro. Talento menor William Faulkner, pues bueno, sí, imagínate. Sobre Flaubert dicen: Monsieur Flaubert no es un escritor.
Le Figaro. Pero eso es todo. Pero weón, es un insulto. A ver, ¿qué opinas de Madame Bovary? Flaubert no es un escritor. No voy a opinar. Es un insulto, Siguiente. punto. Next. Bueno, sobre Lawrence, que lo hablamos a propósito del amante Lady Chatterley. Esta fue una reseña sobre el amante Lady Chatterley. Mr. Lawrence tiene una mente enferma. Que eso es cierto. Reemplacemos Mr. Lawrence Por Mr. Claro. Tiene una mente enferma. Está obsesionado con el sexo y no dudamos que será desdeñado por todos, con excepción de los corrillos más degenerados del mundo literario. Te voy a decir algo. Acertó. Esta. Tiene una mente enferma, está obsesionado con el sexo, pero no fue desdeñado por todos. Sí. Ahora, lo que sí, los más degenerados del mundo literario lo admiran. Sí. Acerca de Thomas Mann, el autor de La montaña mágica, de Muerte en Venecia, y de su novela famosa Los Buddenbrooks, dice: la novela Los Buddenbrooks consiste solo en 2 tomos en los que el autor describe una historia insignificante de gente insignificante en una charla insignificante. Igual, está buena la... Pero bueno, así un picado, loco, güey. Insignificante. Oye, a propósito de degenerados del mundo literario, le mando un abrazo a mi amigo JP y Eduardo. Ya, bueno. Los más grandes representantes. Los Chatterley. John Milton recibió esta crítica. En 1687 ya habían críticos ya. En 1687. William Winstanley en 1687 dijo esto: su fama se ha dispersado como se apaga la vela con un soplo. Su recuerdo apestará por siempre. Mira. Oye, güey, los críticos, güey. Qué terrible. Si los críticos son gallos que no pueden escribir, pues, güey. O sea, no todos, los malos críticos, por último. Pero es que por último, ¿sabéis qué? Está bien, si hay críticos que no... Hay críticos que no quieren ni escribir tampoco, quieren leer y criticar, que me parece bien. Pero, y te podía equivocar, pero esta hazaña, como la ponzoña de hacerlo así, es lo que lo... Claro. Oye, para terminar, la de George Orwell, del autor de La Granja, Rebelión en la Granja de los Animales, y del clásico de ciencia ficción distópica 1984. 2 librazos, además. Sí, un crítico inglés en 1954 dijo: 1984 es y será un completo fracaso. Es que eso es lo que voy. El será es pues, la soberbia. Lo que va a pasar? La soberbia. Ese es el problema. Sí. Es la soberbia de los críticos. Sí. Porque uno puede decir, sabes que esto no me gusta por estas razones, pero será un completo fracaso. Pero hay mucha ponzoña, como decís tú. Yo creo que hay una rencilla. Hay una rencilla. Oye, bueno, todos estos libros que hemos mencionado, todos estos rechazos, te los puedes encontrar, por cierto, en Truman Librero Pumanque y en Truman Librero Antofagasta. Vayan a vernos, vayan a visitarnos para que les recomendemos libros. Nosotros amamos los libros y entendemos que hay lectores para distintos libros. No rechazamos a uno porque sí. Tal vez a Paulo Coelho, el único que no nos gusta mucho. No, pero Paulo Coelho a lo mejor también puede ser la puerta de entrada a alguien que quiera leer. Y libros de derecho, no tenemos libros de derecho. Eso sí que no tenemos. Eso es una regla de los dueños. Es una decisión, una política empresarial, sí. Ahora, el asunto es que nos pueden visitar, como les decía, en Truman Librero Pumanque y Antofagasta. Y también les quiero contar que si estás acá es porque te gusta escuchar. Y así como escuchas radio, música o podcast, también puedes escuchar un libro. ¿Cómo eso? En Storytel accedes a más de 25.000 audiolibros en español por menos de 8.000 pesos al mes. Entra a storytel.com y prepárate para no parar de leer. Me voy a Storytel inmediatamente. Mira, ¿viste? Una buena alternativa para escuchar libros que hemos recomendado acá. Y amigos, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Primer Párrafo. Nos estamos escuchando. Nos vemos el 20, Toto. Nos quedan pocos capítulos de esta primera temporada. Se nos están acabando esta primera temporada, esta segunda temporada. Oye, sí, nos vamos a descansar a hibernar con un tapón en el ano todo el verano. Un oso, enero y febrero. Por favor, aclara eso, por favor. No. Los osos hacen eso cuando hibernan. Matías hace eso cuando hiberna y caza un par de salmones en el arroyo y luego se va a hibernar con un tapón en el ano durante enero y febrero. Así que descansamos por eso. Yo seguiría, pero Matías tiene que hibernar. Yo tengo mi tapón preparado. Sí. Como mi chima cuando se suicidó, también se puso un tapón para el harakiri y se ponen un tapón. Bueno, mi chimo usaba un tapón por otras razones también. Lo tenía como escopeta antigua. Ya, un abrazo. Chao, chao. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.